Listo, buenas noches a todos, ¿cómo están? Les saluda José Yapur, soy Senior Cloud Solution Architect en Microsoft y me acompaña. Hola a todos, mi nombre es Edson Chávez, yo también soy Cloud Solution Architect en Microsoft, trabajo junto con José y bueno, ¿para qué nos hemos juntado hoy día, José? Nos hemos juntado para hablar del diseño de arquitecturas resilientes en Azure. Es un tema que muchos están buscando, que muchos me han preguntado, a mí, a Edson, que lo vemos día a día también cuando tenemos reuniones con algunas empresas, con algunos MVPs, influenciadores, dentro de la comunidad, de las comunidades de Microsoft o las comunidades cloud en general, y que no es un tópico exclusivamente, Edson, de Azure, sino que es un tópico que se repite en todas las nubes, ¿no? Y que de alguna forma se puede abordar de forma holística, y un poco la idea de esta sesión es abordar, tocar todas estas experiencias, ¿no? Y compartirles también las heridas de guerra, ¿no? Exacto. Los casos de la vida real. Exacto, a mí me parece eso súper importante, porque cuando hablamos de resiliencia realmente no hablamos de es un concepto agnóstico a la tecnología, a la implementación que tengas. Obviamente tenemos que plasmarlo en algo, así que vamos a hablar de cómo en Azure se resuelve esto. Pero una parte muy rica, muy importante de la conversación que queremos tener hoy día es justamente explicar de qué trata este concepto, por qué es importante y al final cómo en Azure lo aterrizamos. Eso me parece súper importante. Bueno, entonces yo creo que ya estamos, no lo dilatamos más y vamos comenzando, ¿te parece? Buenísimo, vamos. Dale, vamos. A ver, primero, bueno, están viendo la PPT de presentación y vamos a empezar primero con algunas premisas. Es súper importante como que ir sembrando el terreno, ir aclarando algunos conceptos. Primera premisa para llevar la conversación. Todos los sistemas informáticos son construcciones estructuradas funcionando sobre ambientes caóticos. El código, la estructura, la arquitectura, la ingeniería de por sí trata de cálculos, trata de matemática, trata de diseño y estructurar todas las cosas para que cada pieza encaje. Es casi como una torrecita de Jenga, como ven en la ilustración. Sin embargo, la realidad es un animal caótico, grande y que es indomable. Entonces, nuestra primera premisa es que cualquier cosa que hagamos es un artefacto humano, estructurado, es lógico, tiene reglas, está estructurado, pero el desafío está en que funciona sobre un ambiente caótico. Y no solamente hablando de tecnológicamente, las reglas, las empresas, las reglas de negocio. Hace 2 años a nadie se le hubiera ocurrido que hubiera pasado todo el contexto a nivel mundial que está sucediendo, con todo lo que eso implica y con los grandes desafíos que implica para todos los sistemas digitales en particular. Ahora hay mucho más uso de sistemas digitales. Entonces, la primera premisa es esta. Cualquier sistema informático es algo estructurado funcionando sobre un ambiente caótico. La siguiente. Cuando ya hablamos de alta disponibilidad, recuperación de desastres, de resiliencia en general, todo esto es nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor intento para adivinar el futuro y anticiparnos a sucesos, tanto a los que podemos anticiparnos de manera previsible, como podría ser un mantenimiento programado, como podría ser qué va a pasar cuando tengamos que desplegar, como podría ser qué vamos a hacer cuando recuperamos un backup, como los inesperados, una pandemia, un desastre natural, un pico en el consumo, que de repente salió algo, la gente se volvió loca y empezó a consumir por todos lados nuestra aplicación, que de manera totalmente inesperada, ambos escenarios, los que podemos anticipar y los que no. Esas son las dos premisas que les pido que me crean y sobre ellas vamos a empezar. Creo que quieres decir algo, José. Sí, no, pero todo esto está lleno de siglas que todos odiamos, ¿no? Sobre todo cuando nos vamos al mundo corporate y al mundo enterprise, es inevitable que todo tenga siglas, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuáles son las siglas que yo debo considerar, o de qué debemos hablar o qué debemos conocer al menos antes de comenzar esta sesión, Edson? Este es el catálogo de siglas. Estas son las siglas que mínimamente tienen que entender porque las van a ver sí o sí cuando tengan que hablar sobre resiliencia y sobre alta disponibilidad y demás. Las primeras dos son RTO y RPO. Como tal, la primera pregunta es, ok, genial, ¿y cómo mido esta cosa? ¿Cómo mido esta gracia de que me he anticipado o no me he anticipado? ¿Cómo puedo hacerlo? El primero es RTO, que es Recovery Time Objective. Si vamos al ejemplo, por ejemplo, de Jenga que teníamos hace un momento, mi RTO, imaginemos que en un momento la torre se cae. ¿Cuál sería mi RTO? Mi RTO es el tiempo máximo que yo tolero hasta que la torre está armada de nuevo y puedo volver a empezar a jugar. Es el tiempo en que yo recupero el estado conocido, el estado deseable de mi sistema para que vuelva a estar en funcionamiento. Mi sistema se cae, mi RTO puede ser 5 minutos, puede ser 10 minutos, puede ser 30 minutos. Acá no hay ni bueno ni malo, porque estas métricas dependen del aplicativo, dependen del negocio.
Capaz que mi compliance me dice, oye, no, por compliance estás obligado a volver en 5 minutos, en 2 minutos, en un segundo. O de repente no hay compliance, entonces puedo tolerar una caída por más tiempo. Pero esto va a depender mucho de ese contexto. Y el segundo es el RPO, el punto de recuperación objetivo, que aquí hablamos de data. Cuando hablamos de sistemas, hablamos de dos cosas súper importantes. ¿Cuánto tiempo mi sistema vuelve a estar disponible? Pero también lo que va a pasar cuando mi sistema no está disponible es que yo pierdo data, puedo perder data porque se cae, porque no tengo un data, por diferentes razones. Entonces, ¿cuánto de esta data yo estoy dispuesto a perder medido en tiempo? No en volumen, sino en tiempo. Perdí la data de hace 5 minutos, de hace 2 días, de hace una semana, de hace un segundo. ¿Cuánto es este tiempo de transacciones en data que yo estoy dispuesto a perder? Acá hay dos más que son súper importantes. Eso te las dejo, José. Sí, no, y qué fuerte lo que dices, ¿no? ¿Cuánta data estoy dispuesto a perder, ¿no? Y vamos a ver algunas estrategias también al respecto, pero luego vienen dos conceptos que también han rondado y rotado por todos lados, que es importante que conozcamos, el concepto de SLA y el concepto de SLO. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? ¿Y por qué escuchamos a veces, oye, no, mi proveedor me da un SLA del 100%? Bueno, monstruo, ¿no? No. Qué bueno que tengamos 100% de SLA. Sin embargo, quiero ponerles un dato importante y un dato odioso de TX a TX, ¿no? Porque acá no estamos comerciales, estamos TX, ¿no? Y es que el SLA ha sido redactado por abogados, ¿no? Sí. Ha sido redactado por abogados y por personas que hacen evaluación de riesgos para decir, ok, financieramente tiene sentido ofrecer tal nivel de servicio para llegar a este nivel máximo y asumir estos riesgos, ¿ok? Y eso sucede en realidad en cualquier solución y en cualquier plataforma, son riesgos medidos. Sin embargo, nosotros como arquitectos o nosotros como ingenieros no vivimos de riesgos medidos, vivimos de nuestras plataformas y de nuestras soluciones. Entonces, si es que el proveedor me ofrece dinero a cambio por ejemplo, tener un SLA de 99.99 o 99.95, monstruo, ¿no? Yo tengo un crédito si es que ese SLA no se cumple. Pero ¿cuál fue el impacto a mi negocio? ¿No? ¿Cuál fue el impacto a mi negocio? Entonces, el SLA siempre lo debemos tomar como una medida referencial del nivel de servicio probable que tiene un servicio, en específico dentro de una nube. No significa que no vaya a pasar algo que haga que el nivel de servicio esté por debajo de lo que yo había planificado. ¿Ok? Por eso tenemos que diseñar pensando en que siempre puede fallar. Y no solamente siempre puede fallar, sino que puede fallar mucho más de lo que pensábamos que podía fallar. Y luego nos vamos al SLO, ¿no? Y el SLO es, oye, en base al RTO y en base al RPO, que ya se ha planificado, y en base al SLA también, que ya conocemos qué significa, ¿cuál es mi objetivo de nivel de servicio? O sea, ¿a dónde yo como proyecto y como producto estoy apuntando? ¿No? Podría decir, ¿sabes qué? Mi SLO es de, no sé, o sea, ¿sabes qué? 5 minutos al mes. Perfecto, entonces la arquitectura se tiene que diseñar en base a ese SLO y los componentes que utilicemos deben tener un SLA que de forma compuesta y combinada puedan ofrecer ese SLO que nosotros hemos planificado. Una figura que yo suelo usar para interpretar esto también, porque tú sabes que me encanta traer estas cosas, ejemplos de más el día a día, a veces, o sacar los conceptos del mundo tech. A veces me pongo a pensar muchas veces en el seguro del carro, por ejemplo, el periodo de garantía del carro. Te da tantos kilómetros o tantos años. Entonces, para mí esa es una comparación con el SLA. Eso no significa que tu carro, ni bien cumple los 5 años, se va a malograr. No, no necesariamente significa que ni bien pasen 5 años se va a malograr. Pero lo que te dice es la responsabilidad legal o por el lado del proveedor que te da. Mínimamente te aseguro esto, pero si tú lo llevas a mantenimiento, si tú eres un mecánico y le metes mano a tu carro sabiendo lo que estás haciendo, claramente puedes extender por mucho la vida útil de lo que estás haciendo. Eso para mí, eso es algo que me sirve muchísimo. Entonces, bueno, tenemos las asunciones, ya pasamos por las siglas, yo creo que ya tenemos todo lo necesario para empezar ya a entrar en carnecita. En Entonces, carnecita y entender en qué es carnecita. resiliencia, ¿no? Y entender qué es resiliencia, es esta palabra mágica, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de cloud, se dice, ya, ¿qué necesito para tenerlo ahí? Pero muy pocas veces la gente se preocupa de decir, ok, ¿y qué va a pasar cuando suceda algo inesperado? Entonces, vamos a lo siguiente. Y acá es donde la cosa se va poniendo un poco más interesante, ¿no, Edson? Porque acá es donde vamos a ir viendo que estas siglas del SLA, del SLO, del RPO, del RTO van cobrando sentido, ¿no? Voy a irme
de un modelo en el cual tengo un menor costo y una menor complejidad, ¿no? Hacia un modelo en el que voy a tener un mayor costo y una mayor complejidad, pero con el resultado esperado de tener un RTO de cero, ¿no? ¿Qué significa? De no tener caídas, de estar siempre activo, ¿no? De estar siempre activo. Y por eso hablamos, por ejemplo, de conceptos como always on o active-active, ¿no? Que están en el lado derecho. Vamos a ir al medio, donde vamos a hablar, y han escuchado seguramente también, de activo pasivo. Y el activo pasivo es donde voy a tener un RTO que va a ser mayor a cero, pero no tan lejano al cero, y donde voy a poder recuperarme en una infraestructura casi homogénea, en una región secundaria, en una zona secundaria, en un set secundario, en un equipo secundario, y poder seguir operando, ¿no? O puedo utilizar la estrategia favorita de Edson. ¿Cuál es esa? El backup, siempre el backup. Cuando volteas y tiras y tiras rollback y volvamos al backup y vuelve al backup, así es. ¿No? Pero hay algunos problemas con cada uno de ellos y también algunas ventajas, ¿no? Y me ha pasado, ¿ya? Y seguramente si ustedes A están todos nos hace. en el mundo de nube, les ha pasado que han tenido que recuperar algo de un backup en algún momento. Y lo más frustrante para mí, no sé para ti, Edson, es que recuperar un backup demora demasiado tiempo. O sea, Sí. yo puedo tener un backup que se gestiona cada 5 minutos, monstruo, ¿ya? Y tengo un RPO de 5 minutos. Pero mi RTO es altísimo porque mi tiempo de recuperación a veces tarda horas. No sé si te ha pasado a Es, ti. sí, y en particular cuando estás en el war room y tienes a la gente que ya se le acabó la pizza, entonces no tiene mejor cosa que hacer que estarte preguntando, ya está, ya está, ya está, ya está, definitivamente. ¿Y qué podemos hacer para, no sé, controlar eso, ver ese tiempo? Bueno, es ahí donde debo pensar cuál es el nivel de criticidad y cuáles son las expectativas que debo tener con mi workload, con mi aplicación para ver dónde califican. Si, por ejemplo, tengo una aplicación que tal vez no es tan crítica, que Ujú. puede darse el lujo de tener tiempos de indisponibilidad, si realmente es algo que puede manejar un RTO de horas, entonces, ¿para qué gastar en algo más complejo, ¿no? En algo que me va a traer más complejidad operativa y mayor costo, si lo puedo tener tranquilamente en backup, ¿no? O sea, esa es una estrategia Ujú. válida para ciertos casos de uso, ¿no? Por Pero ejemplo, si me yo pongo a sí, pensar sí, por ejemplo, me pongo a pensar en mi sistema de impresión de tickets para algo que tengo ahí que trabaja de 8 a 6 y se me cae a las 8 de la noche cuando la gente ya no está en el almacén. La gente no va a trabajar hasta las 8 de la mañana. O sea, no tiene sentido tenerlo ahí online todo el tiempo, ¿no? O sea, puede to- soportar hasta to- mañana a las 8. totalmente, ese es un caso perfecto, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasaría si estoy con un sistema un poco más crítico y necesito que esa caída no represente una indisponibilidad muy larga en el tiempo? Entonces, puedo utilizar un esquema activo-pasivo y algunas estrategias para utilizar ese esquema activo-pasivo son dos. Una, por ejemplo, es tener modelos de infraestructura como código, ¿sí? O sea, tener toda la infraestructura definida como código, ya sea con Bicep, ya sea con Azure ARM, ya sea con Terraform, ya sea con cualquier servicio que ustedes quieran utilizar. Y una vez que tengan el modelo de infraestructura como código, deben tener algún lugar donde la configuración sea persistente y la data esté replicada de forma fría o caliente, como ustedes definan. De tal forma que si en algún momento hay una falla, puede haber un mamífero en el medio, bípedo, ¿no? Que haga el clic, ¿no? Para hacer el Exacto. cambio automático hacia la región 2, hacia la zona 2 o hacia el componente 2, que está pasivo, que está durmiendo en ese momento, activarlo y que eso funcione en ese momento. Pero eso va a traer también una demora, eso no es automático. Eso va a tardar algún tiempo, algunos minutos, y si lo llego a automatizar incluso, porque puedo también llegarlo a automatizar con sondas de monitoreo, con Azure Monitor, por ejemplo, utilizando Azure Automation para que encienda, para que haga el cambio de DNS si fuera necesario, igual voy a tener una indisponibilidad porque eso no está listo en ese instante, ¿no? Sin embargo, si nos vamos al modelo activo-activo, estamos asumiendo que todos los actores de una red informática están vivos, encendidos y sirviendo al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, si hay una falla en alguno de esos actores, no importa, porque tengo otro o otros, ¿no? Que en ese momento están funcionando y que están atendiendo la demanda y yo no percibo una caída, ¿no? Este último modelo es mucho más complejo de lograr
es mucho más costoso, pero para workloads críticos, para, por ejemplo, servicios de banca en casa, para servicios core de negocio, para servicios que manejan el middleware, por ejemplo, o el middle office, son súper importantes, ¿no? Entonces, va a depender nuevamente de poder ponderar algo, y lo discutíamos, Edson, hace unas semanas, ¿no? Sí. ¿Qué cosa es mejor, asumir el costo de la tecnología o asumir el costo de la caída del negocio? ¿Qué cosa es Y, más caro y, para y, nosotros? y exacto, y es que bueno, ahí la respuesta es compleja y es la respuesta que a nadie le gusta, es la respuesta más cómoda, pero la que a nadie le gusta, que es la del consultor, ¿no? Siempre bromeamos con decir la Depende. respuesta del consultor, es que depende. Y depende de tu negocio, depende de tu análisis. Inclusive, cuando hablamos de backup activo-pasivo y activo-activo, no hay que pensar en términos absolutos tampoco. A veces hay que pensar en esquemas mixtos. Por ejemplo, de repente mi compliance o mi SLA o mi SLO me dicen que tengo que tener determinado tiempo. Y en mi arquitectura hay componentes que tardan mucho más tiempo del que yo tengo como objetivo en recuperarse. Entonces, para estos componentes que se salen del tiempo, yo necesito un activo activo porque no puedo asumir el costo del tiempo que le tarda a este componente encenderse. Pero hay otros cuya recuperación sí está dentro del tiempo objetivo. Entonces, estos segundos sí los puedo tener un esquema activo-pasivo, por ejemplo, o incluso como backup. Entonces, mis arquitecturas van a ser mixtas. Voy a tener que, aquí la respuesta no es fácil, voy a tener que analizar mi arquitectura en función de estas métricas que ya definí, mi RTO, mi RPO, mi SLA, mi SLO. Voy a tener que hacer ese análisis e identificar de mi arquitectura qué componentes están fuera, por lo tanto, probablemente necesito tenerlos en un esquema activo-activo, qué componentes están dentro, entonces probablemente con ellos sí puedo tener un activo pasivo o incluso un backup si es necesario. Pero no hay respuesta fácil, no hay bala de plata como usualmente se trata esto. Y esto es algo de lo que conversamos mucho. La arquitectura, si bien tiene un profundo conocimiento técnico, también se basa más, de hecho, en el criterio de ponderar las decisiones. Tienes que analizar los trade-offs, ventajas, costos, y no solamente técnicos. Y eso es lo que lo hace complejo, lo que lo hace... Esto es un poco como lo que callamos los arquitectos, ¿no? Estas son las cosas que no suelen salir, pero se ven. Yo quisiera, antes de cambiar, comentar una última cosa sobre esta diapositiva, que me parece súper interesante, y es que el concepto clave acá, cuando hablamos de resiliencia, y es lo que llevamos viendo, es una palabra que hemos venido usando, que es redundancia. Y es que siempre, cuando hablamos de resiliencia, cuando hablamos de algún tipo de disponibilidad, hablamos de algún nivel de redundancia. En el activo-activo es evidente, es súper evidente. Tengo infraestructura redundante, que siempre está funcionando. El activo pasivo la tengo redundante, pero potencialmente, porque no está prendida necesariamente. Está lista para entrar en acción cuando puedo. Y en el backup es la más tricky porque dices, ok, pero ahí ¿dónde está la redundancia? La redundancia está en la ubicación de los datos. Tengo una ubicación de datos redundante que es el backup. Eso es lo que tengo ahí redundante. Bien, José. Oh, buenazo, muy buena acotación. Y de hecho ahora vamos a entender, ahora que hablábamos de los costos también, qué representan en costos de tiempo para poder ponderar junto con la caída de negocio, por ejemplo, que podría representar los niveles de servicio que pudieras llegar a tener, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los SLAs ofrecidos y que puedo llegar, ¿no? Dentro de una arquitectura en la nube. No, el SLA más bajo al que podemos llegar con un servicio standalone es del 99% y que va a llegar hasta el 99.99%, ¿no? Y veamos qué representa eso, ¿no? Por ejemplo, casi todos los servicios dentro de Azure tienen un SLA de 99.95% a 99.99%. Eso significa una probabilidad de indisponibilidad de 21.6 minutos al mes para el primer caso de 99.95 o 4.38 horas al año, o en el caso de 99.99%, 4.32 minutos o 52.56 minutos al año, ¿no? Que obviamente debemos ir ponderando según cada uno de los niveles de servicio qué impacto representa para nuestros negocios. Sin embargo, como ya les había dicho en los slides anteriores, no debemos guiarnos únicamente de los SLAs del producto, sino que nosotros como arquitectos estamos en la obligación de calcular el SLA de nuestra arquitectura, ¿ok? Y el SLA de nuestra arquitectura puede ser un SLA lineal o puede ser un SLA paralelo. Y es ahí donde vamos a ver el primero y vamos a la primera frase, ¿no? El SLA combinado es el producto del SLA individual de cada componente de la arquitectura y viene de la probabilidad de ocurrencia del menos uno, ¿no? Famosa frase
de Isaac Newton hablando de fundamentos de cloud computing, ¿no? Exacto. Esa la encontramos en Internet, por si acaso. Y todos sabemos que lo que encontramos en Internet es verdad. Entonces lo hemos puesto acá. Es más, él era arquitecto. Totalmente. Nos encontramos que era arquitecto cloud. Isaac Newton que era arquitecto cloud. Y ya tenía 10 años de experiencia en Kubernetes, de hecho. Exacto. Pero, pero fuera de eso, ¿cómo mido el SLA de mi arquitectura? Imaginemos que tengo una arquitectura que contiene un web app y un SQL database, donde el web app tiene un 99.95% y el SQL database tiene un 99.99%. Entonces, lo que va a pasar es que mi SLA combinado va a ser el producto de ambos, o sea, 99.95% por 99.99%. Lo que nos da... Eso me recuerda a clases de probabilidades en la universidad. Son probabilidades. Todas estas son probabilidades. Como habíamos comentado al inicio, esta es la unión de probabilidades y gestión de riesgos con abogados. Solo que acá le estamos dando sentido matemático para nosotros tener una probabilidad de ocurrencia y una función de maximización de nuestra disponibilidad, ¿no? Entonces acá es donde vemos algo interesante, Edson. A medida que agrego más componentes a mi arquitectura, voy teniendo menor nivel de servicio combinado. O sea, esto es como si vamos al caso de Jenga, es cada componente que yo agrego es una pieza que estoy sacando y que estoy poniendo arriba. A mí lo que me suena es que estoy aumentando el caos, estoy aumentando la posibilidad de fallo, porque cada uno de los componentes que voy a ir aumentando tiene sus propias probabilidades de fallo. Entonces, todo bonito, 99.99. Pero, ¿qué pasa si uno de los componentes tiene una probabilidad del 90%, por ejemplo? Totalmente, ¿no? A medida que tengan más componentes, voy a ir considerando nuevamente los SLAs combinados de cada uno de ellos y voy a bajar al final el SLA total de la solución. Y es por eso que no necesariamente es tan buena idea hablar siempre de servicios lineales, ¿no? El web que llama a la PIM, el APIM que llama al AKS, el AKS que llama a la base de datos, sino que es bueno hablar de rutas, ¿no? Es bueno hablar de rutas. Antes de dejar esto, yo me acuerdo de, tal vez los que son de mi promoción, o sea, base 4 más, no sé si se acuerdan de las luces de Navidad, estas que eran con foquitos y que si se te quemaba uno de los foquitos, muerta el resto de la luz de Navidad. Bastaba que se te caiga una, que se te muera una en el alambre y se moría todas. Pero entonces, ¿qué alternativas puedo tener para mejorar un poco esto? Porque mi arquitectura sí, pues va a ser compleja, mi arquitectura sí va a tener más de un componente. ¿Qué puedo hacer para que no sea tan así, para que no se vea tan afectado de manera lineal? Ahí lo vemos en la siguiente. Sí, ¿no? Y es ahí donde viene el OR, ¿no? Es donde viene el OR en nuestra construcción. Y vamos a tomar el segundo arquitecto cloud más antiguo de la historia, Albert Einstein, que dijo, el SLA compuesto es el producto del SLA individual del componente de entrada y la probabilidad de caída de uno u otro componente. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener nuevamente el mismo caso del web app, pero en vez de que solamente consulte la base de datos, ahora también podría agregar un Redis, ¿no? Podría agregar un Redis, que es otra ruta que el web app podría consumir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá yo no evalúo la disponibilidad lineal, sino compuesta. O sea, si uno no está disponible al mismo tiempo. Y es ahí donde se vuelve un poquito más compleja la fórmula de cálculo de nuestro SLA, que es básicamente 100%, ¿no? Menos la probabilidad de ocurrencia de alguno de ellos, que obviamente va a ser la probabilidad que esté disponible, o sea, el SLA, restado por 100, ¿no? Y cada uno de esos se multiplica y nos da la probabilidad de ocurrencia de uno u otro, negada, ¿no? Y eso lo voy a multiplicar. Por eso es Einstein, porque tiene matemáticas más complejas que las que tenía Newton, que Newton desarrolló en su momento. Pero se apoya en el trabajo previo de Newton, obviamente. Esto tiene muchísimo sentido. Bueno, obviamente lo sacamos de Wikifan o Fandom, o no era de Wikipedia, ¿no? Ahí cometimos, creo, ahí cometimos el error. Y bueno, y lo multiplicamos por el SLA del web app, ¿no? Y ahí nos va a salir un 99.95%. Entonces, quiero que regreses, Edson, al slide anterior, ¿no? Donde vamos a ver que el nivel más alto de servicio al que llegábamos de forma lineal era 99.94%. Sin embargo, utilizando un modelo compuesto, o sea, utilizando varias rutas que puede seguir una aplicación, lo vamos a optimizar a 99.95%. Esto también aplica, señores, para multiregión. Ese web app podría ser un front door, ese web app podría ser un traffic manager,
ese web app podría ser cualquier cosa que balancee a nivel de DNS o a nivel de Application Load Balancer y distribuir entre 2, 3, 4 regiones. A medida que agregue más regiones o más caminos, voy a aumentar mi nivel de servicio. ¿Ok? Entonces es muy importante. Ujú. Por eso es que dicen que las arquitecturas, mientras más distribuidas, son más seguras. Mm, no sé, me perdiste ahí, Edson, ¿ah? Me Ah, perdiste. a lo que me refiero es que mientras más replicadas las tengo, o sea, las tengo la misma carga distribuida en diferentes zonas o en diferentes regiones, justamente estoy en un escenario similar a este. Voy a tener más redundancia y voy a poder mejorar la disponibilidad de mis servicios. O de repente este es un mito que se escucha mucho, porque mucha gente dice eso, no, distribuye. Y si distribuyes, esto va a quedar bien. No, y de hecho puedo llegar a tener el nivel de servicio que estoy buscando en mi arquitectura distribuyendo en múltiples regiones, ¿no? Y llegar a ese nivel de servicio que estoy buscando. Ahí lo que me decía Uy es porque muchas veces asociamos también algunos conceptos de seguridad a los conceptos de SLA y disponibilidad, por eso lo comentaba. Sin embargo, es muy importante, señores, que veamos algo que estoy viendo mucho en el día a día. Muchas personas piensan que porque tengo una nube y agrego una segunda nube, voy a tener un Ujú. mayor nivel de servicio. La respuesta es sí, sí voy a tener un mayor nivel de servicio. Sin embargo, Pero, si tengo una pero, nube y tengo la región uno balanceada con la región 2, voy a conseguir exactamente el mismo nivel de servicio que si tuviera dos nubes. Entonces, probabilísticamente es lo mismo, simplemente estoy agregando complejidad y costo, ¿no? exacto. Entonces, Ese es un punto súper importante que también las cosas es importante keep it simple. No agregues complejidad que realmente no necesitas. Entonces es una pregunta súper importante cuando quieren agregar cosas. ¿Realmente necesito este nivel de complejidad? ¿Qué me obliga a tener este nivel de complejidad? ¿Qué beneficio voy a obtener de este nivel de complejidad que voy a tener? buenazo. Y entonces, Edson, acá tenemos que inevitablemente hablar de, entonces, cómo debería diseñar para la nube, ¿no? Y es ahí donde Ujú. vamos a tener algunas premisas importantes que sí sería bueno que discutamos y conversemos. Igual, recuerden que tienen un Q&A en el lado derecho de la pantalla, así que si tienen cualquier duda o consulta, nos la pueden hacer. Eh, Sin embargo, quería justo entrar a este slide por algunas cosas importantes. Lo primero es, en el mundo on-premises, cuando hablamos de tener muchos puntos de fallo, todo el mundo comienza a alertarse, no, ¿qué estás diciendo? ¿No? Y comienzan a echarte ahí un exorcismo, ¿no? Y todas esas cosas. Sin embargo, en nube no es así. En nube tenemos que diseñar múltiples puntos de fallo. Eso es bueno. De hecho, dense cuenta de algo. Si hablamos de una máquina virtual está compuesto por una NIC, el cómputo, el disco, ¿no? Y luego hay otros componentes subyacentes que pueden ser el Network Security Group, la Virtual Network, el balanceador y otras cosas más. Todos esos componentes representan una máquina virtual. ¿Por qué tenemos tantos componentes para una sola cosa? Porque si falla la NIC, creo otra NIC. Si falla el disco, creo otro disco. Si falla el cómputo, aprovisiona el mismo disco en otro lado. Si falla el balanceador, ¿me entienden? No es que falla todo. Antes, en la primera generación, por ejemplo, de Azure, cuando estábamos bajo el modelo ASM, había efectivamente ese concepto basado en data center, ¿no? Entonces había un cloud service y ese cloud service era el monolito que contenía la máquina virtual, con el disco, con el NIC, con todo. Y si fallaba el componente, automáticamente se caía la máquina y moría. Entonces, ahora es mucho más difícil que ocurra un suceso en el que un solo punto de fallo ponga en riesgo absolutamente toda la arquitectura. Y creo que tienes un caso ahí también, Edson. Eh, antes de pasar al caso, algo que quería, que me parece súper importante, lo mencionaste y quiero incidir mucho en eso, es que por diseño en cloud todo tiene que ser descartable. Todo es descartable por diseño. Todo lo que diseñen y todo lo que piensen desplegar, háganlo tomando en cuenta que esta infraestructura en cualquier momento se debería poder destruir y por lo mismo y para que su sistema se mantenga funcionando, tiene que poder recuperarse inmediatamente. En cloud no evitamos que las cosas se caigan, sino nos preparamos para cuando las cosas se van a caer. Buenazo, muy Eh, buen comentario. Y Vamos al siguiente, entonces, o... sí, sí, no. Y de hecho, otro punto también es que construimos para escalar, ¿no? Construimos Exacto. para escalar porque ese es un tema que aprendimos de los grandes, ¿no? A veces decimos, Ujú. no, ¿sabes qué? Mi aplicación no es Spotify, ¿no? Y es cierto, mi Sí, aplicación no es no es Netflix. Spotify, No estoy no es haciendo Netflix. Netflix, no soy Twitter, no soy Facebook, no soy nada de eso, ¿sí?
pero eso no significa que no vaya a tener una demanda que podría sobrepasar lo que yo he estimado al momento en el que diseñé mi solución. Entonces yo tengo que pensar siempre en que esto puede crecer, en que esto se puede convertir un poco más crítico en mi organización o que esta aplicación o este proyecto que estoy teniendo puede llegar a tener un pico. ¿Ok? Como Entonces, para, como para usar un ejemplo que todavía me trae pesadillas de noche, me estás diciendo algo como que, por ejemplo, la gente de pronto ya no puede ir a mi tienda a comprar y tenga que usar el app para llevar la comida, el mercado, las compras de la farmacia, el delivery, absolutamente todo. Es un escenario que todavía me da miedo, pero me estás diciendo que es algo así. De pronto no pueden ir a la tienda. ¿Y qué van a usar? Van a usar el app de mi teléfono. imagínate, ¿no? Como que Sí, se me hace un déjà vu, de hecho, Edson, sí. pero este tipo de cosas, ¿no? Desde pandemias hasta eventos de crecimiento de la demanda inesperados, Godzilla versus Kong, Holocausto Zombie, o sea, un montón de esas cosas pueden pasar y tenemos que estar preparados. Por eso construimos siempre pensando en que esto va a escalar. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos pensando en el último punto, ¿sí? Que está bien asociado al segundo punto, que es lo que hagamos no debe ser escalado necesariamente verticalmente. O sea, yo no aumento el número de cores o memoria de instancias que están funcionando hoy día atendiendo mi aplicación. ¿Por qué? Porque ¿Por cada qué vez que no? yo hago un escalamiento vertical, o sea, en número de cores en memoria, afecto la disponibilidad de mi servicio. Exacto. Siempre voy a afectar la disponibilidad de mi servicio. Bueno, hay algunos componentes como App Services que puede que sean transparentes, ¿no? En ese proceso de crecimiento. Pero en la mayoría de los casos no va a ser así. Voy a tener que afectar mi servicio. En cambio, si yo pienso en un modelo horizontal, lo que yo hago es aumentar en número de instancias, o sea, de actores que están atendiendo al mismo tiempo las peticiones de mi usuario debajo de un balanceador. De tal forma que si tengo más demanda, en vez de crecer en cores sobre esa misma máquina y que esa máquina se vuelva nuevamente el único punto de fallo, crezco agregando más máquinas a la derecha o más componentes o más instancias, ¿no? De tal forma que si falla una, igual tengo otras que siguen atendiendo la demanda. O si se satura una, va creciendo elásticamente en otras más, ¿no? Lo que lleva al tercer punto de automatización, y acá creo que Edson, tú tienes buenos insights. Sí, hay tareas que definitivamente son valiosas. Todas las tareas que hacemos son valiosas. La pregunta es si es valioso que las haga un humano. Si es valioso que sea una persona quien esté viendo constantemente que tenga que hacer esto. Piense en el tiempo, en el costo de una persona atendiendo algo versus el costo de una máquina haciendo esto. La máquina no solamente es más barata. Piensen en cualquier máquina. La máquina no solamente es más barata haciendo esto. La máquina no se va a equivocar en la medida que automatices. Pero obviamente la máquina no se va a equivocar, pero tampoco va a tener criterio y tampoco va a decidir. Entonces es súper importante que quien automatice, quien genere el script de automatización, tenga muy claro lo que está haciendo con el cuarto punto. Verificar, verificar, verificar y verificar. Pero esta parte es importante. La automatización es importante, uno, porque reduce los errores. Una vez que funciona bien siempre. Es mucho más barato para reducir, es mucho más barato para probar. Cuando pruebas cosas que están automatizadas, lanzas el proceso, validas que todo esté bien y puedes volver a lanzar si otra vez está bien. No implica un proceso humano y esto también ya lo dijo José antes. Mientras menos mamíferos involucramos en esta línea de producción, menos propensión a errores vamos a tener. Buenazo. Y de hecho, ahí tenemos un comentario de Denis, ¿no? Que dice, al final, al tener que elegir un escalamiento horizontal o vertical, dependerá del tipo de carga de trabajo de las aplicaciones a nivel de su consumo de recursos. Y sí, es correcto, ¿no? Pero acá estamos hablando más que de cómo hacemos el sizing correcto de una aplicación, ¿no? La aplicación debe tener desde el inicio, desde su concepción, en una versión, en un release específico. No estoy hablando de lo que puede ocurrir en los siguientes releases del futuro, un proceso de gestión de pruebas para establecer cuáles son los límites bajo los cuales esa aplicación se rige. Y esos límites, si hacemos un buen proceso de pruebas iniciales, debemos tenerlos bien seteados, ¿no? ¿Para qué? Para que nuevamente el escalamiento que veamos a nivel de mi aplicación sea horizontal y no vertical, ¿no? Si hago un escalamiento vertical y estoy, por ejemplo, en Kubernetes, estoy haciendo una modificación de la definición del manifiesto del deployment, ¿no? Para decirle cuáles son los nuevos límites que tengo dentro de mi deployment. Probablemente eso afecte a los workers, lo mismo si estoy en un app service, lo mismo si estoy en una máquina virtual. Sin embargo, si yo defino, por ejemplo, un escalamiento horizontal, voy a decir, voy a crear un replica set, o voy a crear un horizontal pod autoscaler, o voy a crear un autoscaling a nivel de web app, o voy a autoescalar a nivel de virtual machine scale set,
¿no? Y no estoy modificando mi entorno que en este momento está funcionando, ¿no? Sino que estoy agregando más trabajadores que están atendiendo la demanda que estoy teniendo en este momento. Hay un punto extra que me parece también súper importante, y acá saludos a todos los amigos desarrolladores que estén con nosotros en este momento. Cuando hablamos de escalar horizontalmente, estamos hablando de muchas veces hacer procesos concurrentes. Y mal que bien, la concurrencia no es precisamente una de las formas predilectas de programar. Usualmente, cuando hemos aprendido a programar de manera secuencial, un paso tras otro. Si queremos empezar a distribuir o a escalar horizontalmente, implica también empezar a manejar cierto grado de concurrencia. Y muchas veces los aplicativos no son desarrollados para trabajar de manera concurrente. Entonces, el diseño de la arquitectura no va solamente en el despliegue de la infraestructura, también llega hasta el nivel del código, cómo procesamos y cómo construimos el software que va a correr sobre esta arquitectura. De nada nos sirve tener una arquitectura que está preparada para escalar y generar concurrencia si es que el software que vamos a desplegar sobre ellos no está diseñado para soportar y trabajar con este nivel de concurrencia. Eso es súper importante también. Gracias, Edson. Pero una pregunta, ¿qué puede salir mal? Uy, ¿qué puede salir mal? Habíamos hablado de modelo de máquinas virtuales, ¿no? ¿Qué te parece si vemos una especie de, una animación basada en, una simulación basada en casos basada en reales? inteligencia ¿Qué puede salir artificial. mal? Exacto. Uy, se cayó una fuente de poder. No, se prendió. Se equivocaron y en lugar de un extintor le echaron gasolina y la cosa se prendió más. Tipo los Simpsons, ¿sí? Hacia arriba. Literal, todo puede salir mal. Y ese era el último punto y que dejábamos para el final. Y es cuando diseñamos arquitecturas en la nube, diseñamos pensando en que todo puede salir mal. Recuerden la segunda premisa. No, es nuestro mejor esfuerzo de anticiparnos y de ver el futuro, nuestro mejor esfuerzo para tratar de ver el futuro, anticipándonos a lo que pueda suceder. Las cosas que podemos prever y las que no. Puede Thor decidir manifestar su voluntad en el data center y le cae un rayo hasta pasar su dedo por el data center y tu historia. O pasar o puede estallar una central nuclear y poner en cuarentena todo un archipiélago. Japón. O sea, cosas así. Todo puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Entonces creo que vamos a entrar en detalle en qué puede pasar en cada uno de ellos. Y no piensen que esta es una sesión de máquinas virtuales, ¿sí? Esta es una sesión que ve las bases de casi todos los componentes que componen los servicios que están desplegados dentro de la nube y dentro de Azure particularmente. Por ejemplo, cuando hablemos de Virtual Machine Scales o de balanceadores o de cómputo de redes o almacenamiento, vamos a hablar de una gran variedad de servicios, incluido, por ejemplo, AKS, ¿no? Azure Kubernetes Service dentro de Azure. Entonces, vamos a ver un poquito entonces, Edson, ¿qué te parece? ¿Cuál es el footprint de cómputo que existe hoy día para diseñar esta arquitectura resiliente en la nube? Vamos para allá. A ver, empecemos con cómputo. Primero, algunas cositas de por qué, de qué es lo importante, las bases de tener claras cuando tienes cómputo. Primero, siempre hablamos de cierto nivel de redundancia. Entonces, en el caso de Azure, tenemos un montón de redundancia. Tenemos más de 60 regiones y más de 60 regiones distribuidas por todo el mundo. O sea, si es que un lugar se ve afectado, vas a tener otra región donde probablemente las cosas estén mejor o no estén tan afectadas. Ahora, ¿qué significa tener 60 regiones? ¿Y por qué esto me impacta? ¿Por qué me impacta tener 60 regiones? Ahí es donde viene, creo, la pregunta, y creo, si volvemos un ratito al slide anterior, y es porque en cada región, no sé si sabían, hay más de 6 data centers. O sea, en cada región hay más de 6 data centers, y en cada data center hay más de 100.000 servidores, ¿no? Estamos hablando de aprox, ¿no? Más. Exacto, más. Lejos. Siempre es para arriba, estamos hablando de que los Turbojet 787, que son los Dreamliner, ¿no? De Boeing, en cada data center entran 4 de esos aviones. Estamos hablando de que hay más de 6 de esos por cada región. Entonces, cada uno de esos puntitos que pareciera insignificante, en realidad son inversiones millonarias, ¿no? De data centers, de cómputo y de redes que están disponibles. Y no quería dejar de pasar algunos temas importantes, ¿sí? Lo primero es que Microsoft ha anunciado finalmente la tercera, de hecho, región en Sudamérica, ¿no? Ya existen, este slide no está actualizado, pero ya existen 2 regiones en Brasil, ¿no?
Y hemos anunciado nuestra región Chile, ¿no? Que va a estar, esperamos pronto disponible y donde con algunas pruebas internas se han visto resultados de latencia hacia Perú espectaculares, ¿no? Ujú. No puedo dar un número todavía, me estoy mordiendo la lengua, Así es. pero Estamos como espectaculares. Spider-Man intentando detener el tren, así estamos como Spider-Man intentando detener el tren, pero no podemos dar números todavía, pero cuando se publiquen, créanme que van a ser increíbles. Sí, y respondiendo a la pregunta de uno de los participantes, todos nuestros data centers, valga la redundancia, son propios, Son son propios, sí. operados 100% por FTs, o sea, por empleados tiempo completo de Microsoft, en terreno de Microsoft, con buildings de Microsoft construidos bajo las especificaciones de Microsoft, con equipos de cómputo y de red construidos por distintos proveedores bajo especificaciones de Microsoft, o sea, no son equipos comerciales, ¿no? Incluso las redes que utiliza Azure para sus data centers también son propias. Microsoft está dentro de los top telco providers del mundo. No sé si sabían, pero somos dueños de la red, una de las redes más grandes del mundo y utilizamos nuestra propia fibra oscura para intercomunicar todos nuestros data centers. Entonces, muy buena pregunta también. De hecho que Esto no sí. está incluyendo cosas como, por ejemplo, los Edge Nodes, los Edge Points, ¿no? Y los POP, que básicamente son los que permiten tener incluso menor latencia a través de servicios como CDN o Traffic Manager, ¿no? O servicios de caché para algunos contenidos locales. Sin embargo, sí manejamos con casi todos los países el enrutamiento por medio de nuestras propias rutas de redes y no los del ISP, que se pueden configurar dentro del mismo Azure y que seguramente en otra sesión veremos mucho más a detalle. Entonces ahora sí creo que Eso, podemos entrar un poco más a detalle en los sets. sí, de hecho que sí. Ya, ok, ya, bacán. Hay un montón de regiones, pero entonces ya yo no voy a, yo voy a estudiar sobre una región, así que ya me queda claro eso. Pero, ¿qué criterios tengo que tener cuando empiezo a diseñar mi infraestructura, mi carga en nube? Entonces, ¿te parece si vamos con un ejemplo, con una anécdota y vamos creciendo en esto? Mira, yo tengo a mi tío que tiene su empresa y ahí tiene una X86 tirada en un cuarto, sin ventilación, sin nada, pero y con un cable a internet de la época de Speed. Y la tiene ahí trabajando, pero con todo lo que ha pasado, claramente ya se dio cuenta que lo ha sobrepasado. Y él me ha dicho, oye, sobrino, tú que estás en todo este asunto de la nube y tal, ¿qué me recomendarías? Entonces, ¿qué es lo primero que él podría hacer para empezar a tener un sistema que no dependa de que su X86, como el hámster que tiene ahí corriendo en una rueda, se muera? El día que le dé hipo a ese hámster, se muere y se muere su aplicativo. Entonces, ¿qué es lo primero que puede hacer? ¿Qué es la primera configuración que debería tener? Bueno, como que el entry level de disponibilidad, cuando pensamos no en standalone, ojo, cuando no Uh -huh. pensamos en una sola máquina virtual o componente funcionando solito, sino que pensamos en una estrategia de disponibilidad, el punto de entrada se llama availability sets. Y availability sets no es nada más ni nada menos que disponibilidad en la misma zona, dentro del mismo data center, dentro de una región. Entonces es como decir, en el mismo Boeing, en el mismo Boeing. O sea, esos 6 Boeing que me dijiste, en el mismo Boeing, en el mismo avión. correcto, Las dos máquinas están ¿no? en el mismo avión. Correcto, ¿no? O sea, están dentro del mismo data center y ¿qué es lo que aseguran? Que básicamente tienen poder y redes independientes, ¿no? Entonces, el UPS y la infraestructura de red, donde está el rack, donde funciona la infraestructura que soporta sus máquinas, es diferente a donde está el otro, ¿no? Básicamente es lo que te garantiza un nivel de servicio de 99.95% al mes, ¿no? Y si la idea de hacer esto es que esté atado a un rol de aplicación, o sea, no es que yo meta, ¿sabes qué? Yo quiero availability set y voy a meter mi servidor de aplicación, mi servidor de base de datos, mi servidor de caché, todo dentro del mismo availability set. No, así no funciona. Lo que yo hago es, en un availability set pongo mis servidores de aplicación, en otro availability set pongo mis servidores de base de datos y en otro availability set mis servidores de caché. Para este ejemplo, por ejemplo, ¿no? De tu tío. O sea, volvemos a lo que decíamos, redundancia. Cada availability set es un conjunto de redundancia de uno de los componentes que compone, valga la redundancia, mi infraestructura. Estamos hablando de eso. Totalmente. Y de hecho, entendamos dos conceptos básicos dentro de los availability sets, que son los update domains y los fault domains. Cuando hablamos de availability sets y de, nuevamente, protección contra fallo dentro del data center, voy a trabajar siempre con update domains. ¿Qué cosas son los update domains? Son el orden en el cual ejecuto actualizaciones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo aplico una actualización de sistema operativo, y si yo aplico, por ejemplo, una actualización a nivel de aplicación,
Lo que va a pasar es que se va a aplicar eso en orden, ¿no? Entonces, voy primero con la máquina 1, que tiene el update domain 0, la máquina 2 el 1, la máquina 3 el 2, el 3 el 4 y así de forma ordenada, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que nunca van a estar todas las máquinas dentro de mi availability set no disponibles por una actualización. Luego llega el fault domain, y acá es donde se pone la cosa interesante, porque habíamos dicho que queremos disponibilidad dentro del mismo data center. Pues yo puedo garantizar máximo 3 fault domains dentro del mismo data center, que significa que voy a estar en infraestructura separada, con UPS separado, infraestructura de red separada dentro del mismo data center. Y lo puedo garantizar hasta en 3 grupos que yo le llamo fault domains. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, que está acá de tu tío, que tengo 6 máquinas virtuales que tiene tu tío hoy día en su data center o en su third party o en su oficina local, lo que va a pasar es de que cada 3 servidores van a estar agrupados, ¿no? En una misma infraestructura. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, cae la infraestructura de red del fault domain 0, solamente se ven afectadas 2 máquinas virtuales y no, no el resto de máquinas, la 1 y las la 4. 4. Correcto. Ok, ¿No? o sea, Entonces, hablando, en la tablita lo que vemos es, la columna es el state set, perdón, es el availability set. La columnita es un availability set compuesto de 6 máquinas. Y lo que está a la derecha es cómo cada numerito es cómo se distribuye cada uno de estos dominios. ¿Correcto? sí, correcto, exacto. Y eso se va a distribuir de forma automática. O sea, la primera máquina va a entrar al 0, la segunda al 1, la tercera al 2, la cuarta al 0 y así sucesivamente, ¿no? Eso se va a establecer en orden. Ya, Entonces, de esa forma, da. Edson, es que yo defino cuáles van a ser los niveles de protección antifallos que voy a tener en el mismo data center, ¿no? Sin embargo, tengo que tener en cuenta un detalle muy importante, ¿sí? Que es la escala de despliegues, o sea, hasta dónde puedo llegar con un availability set. Por defecto, un availability set en un grupo de máquinas y un grupo de máquinas virtuales van a poder llegar hasta 300 máquinas virtuales. O sea, puedo tener hasta 300 máquinas virtuales en el availability set y esas máquinas virtuales van a estar por defecto en un balanceador, en un Azure Load Balancer básico, que es gratuito, by the way. ¿Cuál es la dificultad de esto? Bueno, efectivamente no trabaja con zonas de disponibilidad, o sea, vive nuevamente en el mismo data center, pero solamente puedo llegar hasta esas 300 máquinas virtuales. ¿Qué pasa si quiero llegar hasta más de esas 300 máquinas virtuales, Edson? Exacto, eso es lo que te quería preguntar, porque yo lo conozco a mi tío, yo voy a decir, mira, sobrino, si ya estamos yendo a nube, métele con todo. Que no quiero todo dentro de un data center, porque si pasa algo en el data center, todo se me muere, porque básicamente es lo que me estás diciendo, ok, full domain y todo, pero todo está en el scope de un data center, ¿correcto? Entonces, ¿qué más hay más allá del scope de un data center? Mira, más allá de eso, es que yo puedo cambiar el enfoque de mi balanceador y trabajar con un load balancer, por ejemplo, estándar. Y ese load balancer estándar lo que me va a permitir es crecer en el alcance hasta 1000 máquinas virtuales. Pero en ese momento en el que yo decido utilizar un balanceador estándar, ya voy a salir del concepto y de la definición de availability set hacia el concepto de zonas de disponibilidad, que vamos a ver, de hecho, ahora mismo. No Ahora sé, mismo. Edson, si quieres contar un poquito sobre Availability Zones. Sí, exacto, gracias. Con Availability Set ya vimos el primer paso, el primer peldaño de tener redundancia en el contexto de un solo data center. Pero, ¿qué pasa si es que quiero más protección? Quiero agregar más puntos de fallo. Habíamos hablado de no tener un único punto de fallo. En el concepto de Availability Set, mi único punto de fallo es la localización geográfica del data center. Ahora, voy a añadir más puntos de fallo, voy a redundar más mi infraestructura. Y eso es a través del concepto de Availability Zone. Habíamos mencionado que dentro de una región no hay un solo data center, hay más de un data center, por lo menos 3. Entonces, agrupamos esos 2 o más data centers y generamos lo que llamamos una zona. Una zona se compone de 2 o más data centers y que si tú distribuyes tu carga dentro de cada uno de los data centers de la zona, vas a lograr un SLA de hasta 4 meses, 99.99 de SLA. Aquí ya no solamente hablamos de que tenemos distribuida la fuente de poder, refrigeración y red entre el propio data center, sino la propia infraestructura está distribuida en diferentes data centers. Si un data center se ve afectado por algún tema, los otros data centers van a saltar y van a responder por la carga que debe estar distribuida. Buenazo. Entonces tenemos aislamiento con un propio proveedor de energía eléctrica
de enfriamiento y de redes, ¿no? Que básicamente no se cruzan uno con otro, tienen una separación geográfica suficiente, pero no previenen un desastre natural, por ejemplo, ¿no? Porque igual voy a Claro, estar en la misma zona geográfica. claro, Godzilla decide destruir Tokio una vez más. Y en mi región, Tokio tenía mis 3 zonas. ¿Qué hago en ese caso? Sí, Vamos a ver. totalmente, ¿no? Y ahí es, por ejemplo, y no lo he puesto todavía, lo vamos a ver más adelante, donde podríamos hablar ya también de conceptos de multirregión, ¿no? Pero antes de hacer eso, vamos a hablar un poquito de qué puedo poner también y aprovechar dentro del concepto de Availability Zones para poder tener un escalamiento automático, ¿no? Aprovechar las capacidades de escalamiento automático para poder tener homogeneidad de imágenes y seguir utilizando esa resiliencia. Y es ahí inevitable hablar de Virtual Machine Scale Set. Y estoy hablando de puro IaaS, I know. Estoy hablando de puro IaaS, pero es porque nuevamente, y como dije al inicio de la sesión, estos conceptos se van a cruzar definitivamente con los conceptos que utilizamos en algunos otros servicios. Por ejemplo, no sé si sabían, pero Virtual Machine Scale Set es el cómputo subyacente de Azure Kubernetes Service. Entonces, cuando hablamos de Availability Zones, vamos a hablar inevitablemente de Virtual Machine Scale Set, y si hablamos de Kubernetes con Availability Zones, vamos a hablar inevitablemente de Virtual Machine Scale Set. Y si hablamos de multiagentes de Kubernetes, vamos a hablar de múltiples Virtual Machine Scale Sets, ¿no? Wait. O Entonces, sea, wait. O sea, me estás diciendo que los servicios PaaS de Microsoft lo que usan por debajo es IaaS. no todos, pero por ejemplo el servicio de Azure Kubernetes Service, que es un servicio que no está dentro de la categoría de PaaS, sino de infraestructura como servicio, con ciertos servicios administrados, sí utiliza, por ejemplo, Virtual Machine Scale Set, ¿no? Exacto. Algunos otros servicios que podríamos ver que no necesariamente son tan visibles son, por ejemplo, servicios como Databricks o servicios como HD Insight, ¿no? Que atrás, de forma efímera, utilizan clusters e infraestructura que básicamente son administradas por Microsoft, pero que nosotros visualmente podemos ver y que son Virtual Machine Scale Sets, ¿no? Exacto. Eso no implica, ojo, que si ustedes tienen su propia aplicación, esa propia aplicación no puede utilizar, por ejemplo, también el concepto de Virtual Machine Scale Set. Pueden preparar su imagen base, configurar su aplicación, utilizar un disco broad. Hay discos broad que básicamente puedes atachar discos de escritura hacia múltiples máquinas virtuales y todos pueden escribir sobre el mismo disco. O puedo utilizar, por ejemplo, Azure Files, que trabaja con SMB y con NFS, para tacharlo como una unidad de red persistente también entre todos los nodos y que todos escriban las mismas imágenes. Los Virtual Machine Scales pueden escalar. Puedo utilizar conceptos de Configuration Manager y Desired State of Configuration. Y puedo utilizar las herramientas que yo utilizo para crear y construir y escalar como Terraform, como Ansible, como Chef, ¿no? De tal forma que tenga la flexibilidad de utilizar los servicios que necesite, brindando nuevamente esos niveles de resiliencia que se están buscando de 99.99%. Ahora, estos Virtual Machine Scale Sets también tienen una escala de despliegue, Edson. Y esa escala de despliegue es de 99.99% hasta 1000 máquinas virtuales por cada Virtual Machine Scale Set. Pero ¿qué pasa si necesito más de 1000 Más. máquinas virtuales, ¿no? Si necesito más de 1000 máquinas virtuales, lo que yo puedo hacer es, en el slide anterior, podemos tener, por ejemplo, múltiples Virtual Machine Scale Sets debajo de un balanceador capa 7. ¿Por qué? Porque un Virtual Machine Scale Set siempre va a tener adelante un balanceador, o bueno, no siempre, en la mayoría de los casos va a tener un balanceador capa 4, que es un Azure Load Balancer estándar, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos un Azure Load Balancer estándar con mis 1000 máquinas, ¿no? Otro Azure Load Balancer con otras 1000 máquinas y otro Azure Load Balancer con otras 1000 máquinas. Esos tres balanceadores pueden ser parte de un pool y ese pool puede estar debajo de un Application Gateway, por ejemplo, que es un balanceador regional, ¿no? Capa 7, que distribuye la carga finalmente hacia los miles de servidores que tengo en backend. E incluso en los load balancer estándar ya puedo también agregar endpoints que son endpoints de IP. Entonces, no es recomendable, pero también puedo balancear de balanceadores y hacer un nested balancing con load balancers en capa 4. ¿Y Y creo cuándo que aplicar cada una de estas cosas? Todo depende. Depende de qué tan compleja es, todo depende de qué tan compleja es tu infraestructura, pero lo ideal es empezar como en la cebolla. Empiezas con la parte más chiquita y según vas viendo que vas necesitando, o si ya dimensionaste, vas dimensionando tu necesidad y vas añadiendo más capas y más capas y más capas a la performance, a la distribución, a la complejidad de tu arquitectura. buenazo.
Y ahí es donde viene, Edson, la parte en la que, ¿qué pasa si quiero trabajar en un modelo multiregión, ¿no? Y Sí, aprovechar sí, esa sí. escala de despliegue que ya vimos, ¿no? Ajá. Sí, porque resulta que lo que pasa es que mi tío vende chalinas tejidas, y le han empezado a pedir tejidos, le han empezado a llegar pedidos de otras partes del mundo, de otras regiones. Entonces, obviamente, su site de Perú, uno, que la experiencia es horrible en otras zonas, porque tiene que venirse hasta la región donde está disponibilizado, y le gustaría mejorar un poquito eso también. Buenazo, y de hecho ahí es donde vamos a hablar de poder, por ejemplo, trabajar con multiregión. No, no sé si para tu tío sea el caso ideal que tiene un negocio más pequeño, pero para negocios que necesitan esa complejidad, que necesitan alcanzar ese nivel de servicio que pudiera ir incluso arriba de los 4.9, es donde vamos a pensar en la utilización de balanceadores que ya no son regionales, sino globales, ¿no? Y esos balanceadores pueden distribuir la carga entre múltiples regiones, entre el on-premises y otros clouds también incluso. ¿Cuáles son los dos que están disponibles en Azure? Azure Traffic Manager, ¿no? Es uno de ellos, y el otro se llama Azure Front Door. Y básicamente lo que te van a permitir hacer es tener la misma arquitectura, en este caso de uso que estamos mostrando, duplicada y distribuida debajo de un solo punto de entrada de forma regional. Y una cosa interesante acá es de que estos endpoints pueden ser privados, no necesitan ser públicos a partir de la versión que estamos lanzando muy pronto de Azure Front Door Premium. ¿Qué significa eso? Antes, si yo quería tener un multiregión, sí o sí, no me quedaba otra, tenía que tener los endpoints, o sea, ese que dice región 1 y región 2, publicados en Internet para que puedan ser sindicados, por ejemplo, por Azure Front Door y poder ser balanceados. En la nueva versión de Azure Front Door Premium ya tenemos integración con un servicio que se llama Private Link. Y ese servicio de Private Link te permite establecer desde el front door hacia las múltiples regiones una conexión privada directa y por red local para poder llegar a los servicios que quiero balancear, que serían los servicios de la región 1 y de la región 2. Entonces así protejo completamente mi backend de que puedan ingresar directamente a una región y también puedo prevenir algunos tipos de comportamientos o ataques que podrían ir focalizados hacia una región específica. Genial. Bueno, sí, definitivamente esto creo que es muy overkill para su tienda de chalinas, o sea, definitivamente esto creo que ya excedió, o sea, está bueno lo anterior, de hecho, definitivamente me llevo muchas cosas que acá le voy a decir, gracias por la consultoría, después cuadramos con unos tacos y nada, pero no solamente hablamos de cómputo, habíamos hablado de varias cosas, pero esto me queda clara cómo distribuyo la carga de cómputo. Pero yo creo que otra parte importante es empezar a hablar de redes, cómo voy a hacer con la parte de comunicaciones. Sí, y tenemos, ojo, no nos estamos olvidando, equipo y estimados asistentes de ustedes y de las preguntas. Veo ahí un streaming que parece de IoT con las preguntas y estamos seleccionando algunas. Tengo en cola y la vamos a responder al final una pregunta de LB y una pregunta de Alexi Espinosa. La vamos a responder al final LB porque es un poco más extensa, así que creo que vale la pena discutirlo un poco más. ¿Sí? Uh -huh. Pero sobre eso creo que nos vamos a redes, ¿no? Sí, ya, vamos a lo siguiente, vamos a redes. Listo, entonces, hablamos de redes. Mencionaste algunas cosas interesantes como, por ejemplo, balanceadores de capa 4, balanceadores de capa 7. Y esto capaz sí valga la pena incidir en qué significa cada cosa, qué oferta tenemos en cada cosa. Entonces, vamos para allá. Buenazo. Lo primero es, cuando hablamos de capa 4, vamos a hablar inevitablemente del componente que tiene dos funciones dentro de Azure, que es el Load Balancer, ¿no? Azure Load Balancer. Uno es la capacidad de poder dirigir la carga hacia diferentes workers, y es muy importante lo siguiente, y eso también es algo que me han preguntado mucho. Los balanceadores capa 4 de Azure no soportan round robin, ¿ok? Eso significa que si yo tengo 3 máquinas virtuales, no significa que cada máquina virtual va a recibir el 33.33% de la carga de forma uniforme. No, así no funciona. Lo que va a hacer es que va a ser un acceso de forma aleatoria, ¿ok? Entonces llega el request al balanceador y lo distribuyo entre cualquiera de las máquinas que esté disponibles. Puede que alguna de las máquinas reciba más carga, es improbable, sí, pero puede pasar. Entonces no pensemos en un balanceador como alguien que distribuye siempre la carga de forma equitativa en capa 4. Eso lo puedo lograr con un balanceador capa 7, ¿ok? Y ya lo vamos a ver en un ratito. Otra consideración es que el balanceador capa 4 también te permite hacer nateo. Eso significa que yo puedo exponer ciertos puertos de los workers que están backend para poder
tener una comunicación directa con alguno de ellos, interactuar o transaccionar con alguno de ellos de forma diferenciada. Y tercero, de que maneja conceptos de afinidad. Y muy importante, ojo con esto, ¿ah? La afinidad en el balanceador es por dirección IP y por protocolo. ¿Qué significa eso? Significa que si es que yo le agrego afinidad por dirección IP a mi balanceador y resulta que estoy en una misma empresa donde todos consumen mi servicio, todos vamos a tener la misma IP, ¿ya? La misma IP pública. Entonces, el balanceador va a redirigir y va a persistir la configuración al mismo worker. Todos van al mismo worker y nunca utilizo el balanceo. ¿Ok? Entonces es muy importante saber cuándo configurar la persistencia. Si mi aplicación no soporta, por ejemplo, sesiones en paralelo, sí tengo que mantenerme en el mismo worker durante mi sesión y soy usuario externo, monstruo, ¿no? Pero si no, no debería utilizar ese feature. Otra cosa es que voy a tener un balanceador capa 7 o un application load balancer, un balanceador de aplicaciones, donde en ese balanceador de aplicaciones, yo sí puedo configurar una persistencia también a nivel de backends, pero esa persistencia va a ser, o stickness, va a ser a nivel de cookies, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a hacer? El navegador va a generar un cookie, ¿no? Ese cookie va a ser detectado al momento de que se haga una petición hacia el front door, perdón, hacia el application gateway. El application va a decir, ok, este ya lo conozco, lo voy a mandar al 1 y lo voy a persistir en el 1. ¿Ok? Entonces también ojo con eso, si es que realmente quiero ese comportamiento o realmente quiero hacer una división tipo round robin entre todos los workers. También importante y nos va a ayudar a manejar la resiliencia es que los application gateways Edson van a hacer offloading de la negociación TLS, ¿no? Y se la va a quitar a los servidores. O sea, yo hago que la negociación ocurra en capa 7 y ya no en el mismo worker, lo cual le quita bastante cómputo a los workers en backend, ¿no? Eso también es súper importante porque si yo puedo empezar a tunear mi hardware en función de qué quiero que haga. El hardware no es multipropósito, sino, bueno, claramente puede hacer de todo, pero puedo empezar a tunear. Si yo tengo que esta negociación del TLS se hace ya en el gateway, el hardware del gateway está preparado para eso y alivio la carga de mi nodo de trabajo finalmente, lo cual implica también el consumo que voy a tener en este nodo de trabajo. Porque voy a delegar esta carga, este cómputo en el gateway y voy a dejar el consumo de mi nodo para lo que realmente me importa, que es la aplicación y que atienda la aplicación. Totalmente. Y vamos a un último punto importante. Y este último punto importante, señores, es que tanto los balanceadores capa 4 como los capa 7 de Azure son cross-zona, ¿ok? Si yo lo configuro. Si yo lo configuro, puedo hacer que el Application Gateway viva en la zona 1, 2 y 3 de mi región, así también como mis balanceadores, ¿sí? Ojo, Ahora, disponible el Load Balancer estándar nuevamente o Application Gateway versión 2. Ahora, hay menciones que hay soluciones third party. ¿Qué significa esto de soluciones third party? Bueno, es que hay gente que prefiere y está bien también trabajar, por ejemplo, con su propio clúster de Nginx o con un HA Proxy de Red Hat o con un F5, con Barracuda, con lo que fuera. Y también existe la posibilidad de tener un Virtual Appliance, ¿no? En Azure que te permita hacer esa derivación de tráfico si es que yo siento que las funcionalidades que me brinda los balanceadores capa 4 y 7 de Azure nativos no son suficientes, ¿no? Sin embargo, tengamos en cuenta lo siguiente, nuevamente. Agrego complejidad y agrego puntos consolidados de fallo a componentes que son máquinas virtuales, ¿sí? Entonces, en la medida de lo posible, tratemos de evitar soluciones third party para el balanceo. Sin embargo, si es un must, si hay un tema regulatorio, si hay un tema de funcionalidad que lo requiera, no es que no se pueda, tienen la opción también disponible, ¿no? Eso me parece súper importante, porque finalmente no se trata de cerrarte opciones, sino todo lo contrario. Lo que queremos hacer, y estoy ya hablando de Azure como tal, es abrir las opciones a lo que tú necesites. Claramente siempre vas a tener detrás y de la mano a profesionales de diferentes lugares, a José y a mí también, listos para poder asesorar y para poder decir, oye, te recomendamos esto. Pero finalmente no es que esté prohibido hacerlo otro. Claro que va a requerir más complejidad, más diseño, más trabajo, y eso también afecta de qué podemos dar garantía y de qué no podemos dar garantía. Eso también es súper importante. Bueno, dale, ibas a decir algo. Creo que acá viene la trivia, ¿no, Edson? Sí, sí. Entonces, ahora que hemos hablado de multiregión, ¿qué pasa si es que una región falla? Vamos a ver. ¿qué creen que pasa? Lo primero es, puedo utilizar Azure Load Balancer para cambiar o crear recursos adicionales. Puedo usar Azure DNS para apuntar a una región par. Puedo usar Traffic Manager o Frontdoor para cambiar de regiones. Puedo iniciar un failover runbook utilizando Azure Site Recovery.
o me puedo quejar de Azure en Twitter. ¿Cuál creen que sea la opción? ¿Cuál creen que sea? Bueno, sí. La que sea, yo la cierro con la E. O sea, la E es más, no es una opción, es un paso siguiente, creo yo, para mucha gente. Así es como que lo intentas y después liberas toda tu toxicidad, toda tu frustración en Twitter. A ver, creo que alguien ha puesto algo. No, me pareció que alguien había puesto algo. Yo diría, bueno, el load balance para generar recursos adicionales, pero los recursos se despliegan sobre la misma región, entonces eso no me soluciona nada realmente. Iniciar un rombo, Azure Site Recovery, pero ¿qué pasa si no tengo esto configurado? No, no lo tengo. Nos faltó la Ah, música de, la sí, música de trivia, nos faltó, ¿ah? claro, el Kahoot y la cuenta regresiva. Creo que la sé. Usar Traffic Manager Front Door para cambiar regiones. Justamente, hablamos de que una región falla, entonces lo más natural que debería hacer es cambiar a mi siguiente región, si es que he considerado un esquema multiregión. Y Totalmente, acá veo a la gente así haciendo sí, ¿no? Y de hecho sí, usar Azure Traffic Manager o Frontdoor para hacer el cambio de región. También se pueden quejar en Azure de Twitter, pero obviamente nuestro RTO va a ser más alto, ¿no? porque Entonces, tenemos que procesar todas las quejas primero, obviamente. sí. Ahora, ¿cómo funcionan por defecto, ¿no? Las actualizaciones de DNS dentro de los componentes que van a hacer un balanceo multiregión? Lo que va a pasar es lo siguiente. Voy a tener un Traffic Manager o un front door que va a comenzar a censar. Entonces, lo primero es va a decirle al backend, oye, ¿estás ahí? Y el backend, si está disponible, le va a decir, ¡ay, aquí estoy! ¿No? Eso ocurrió en los primeros 10 segundos. Monstruo. Pasan 30 segundos. ¿Qué ocurre luego de los siguientes 30 segundos? Voy a hacer de nuevo un request, pero la máquina ahora está durmiendo, se cansó, ¿no? O tuvo un hipo, como dicen. Entonces, en el siguiente sondeo, en la siguiente sonda, lo que va a pasar es que Traffic Manager va a decir, ¿sabes qué? No estoy, ¿no? No estoy, no está disponible. Y va a intentar 3 veces, ¿ok? Entonces, va a esperar 30 segundos, voy a intentar otra vez, va a esperar 10 segundos y luego 30 segundos y va a intentar otra vez, ¿no? Hasta que ocurra la tercera vez. Y si la tercera vez ocurre que falla, lo que va a pasar es que va a ejecutar una actualización DNS hacia otro worker que sí esté disponible, ¿no? Y en ese momento va a responder nuevamente 200, si estoy, y todo va a volver a funcionar. Tengan en cuenta esto, es muy importante, ¿ya? Si tengo una aplicación muy sensible a las caídas, dense cuenta que ahí hay como 3 minutos que estoy esperando desde el momento en que se cayó hasta que realmente está disponible el cambio hacia lo que está funcionando. Y eso viene en las reglas por defecto, tanto en Frontdoor como Traffic Manager, ¿sí? Así que es muy importante, señores, que esas reglas por defecto tengan sentido para su workload y para ese nivel de servicio que ustedes están buscando. Porque si no, lo que va a pasar es que van a tener 3 minutos de caída hasta que haya un cambio de DNS, ¿no? Entonces, ahora hay ciertas topologías totalmente descuadradas porque Porque no, la vida sucede y tenemos que pagar bueno, el Netflix con algo, así que tenemos que trabajar durante el día. soy muy malo en diseño, me van a pedir disculpas, me van a disculpar, pero bueno, vamos a hablar de 3 topologías de balanceo muy importantes, sobre todo en Traffic Manager que podemos utilizar para nuestros modelos de multiregión, ¿sí? El primero es performance. ¿Qué es lo que va a hacer performance? Lo que va a hacer es voy a buscar cuál es el endpoint que tiene la menor latencia en tiempo de respuesta en un determinado momento. Entonces, si yo tengo región 1 y región 2, y la región 1 y la región 2 tienen latencias equivalentes, pero el endpoint, o sea, el API, por ejemplo, o la web, o lo que fuera que está atrás, está tardando más en responder, yo lo voy a llevar al que responde más rápido, ¿ok? Entonces, performance va a buscar la respuesta más rápido sin importar dónde se encuentra. Priority, lo que va a decir es, va a trabajar un modelo de failover, o sea, va a decir, oye, ¿sabes qué? Siempre voy a irme a la opción 1 y solamente si falla la opción 1 me voy a la opción 2 y solamente si falla la opción 2 me voy a la 3 y así sucesivamente. Entonces puedo crear esos modelos de prioridad para ver a cuál derivo el tráfico y a cuál no, ¿ok? Entonces, súper importante que tengamos en cuenta eso al momento de decidir. Y el tercero es el ponderado, ¿ok? Y el ponderado, y acá es un caso importante y también chistoso, pero el ponderado es el que te permite ponerle pesos a cada uno de los puntos y decir, por ejemplo, a este le distribuye el 70% del tráfico y a este le distribuyo el 30%, ¿no? Entonces, puedo distribuir tráfico
y puedo hacerlo según el tamaño, porque Edson, ¿qué pasaría si yo pongo un round robin y le pongo mitad a cada uno y la región uno tiene 4 cores y 8 GB de RAM y la región 2 tiene 2 cores y 4 GB de RAM? La región 2. O sea, lo que va a pasar es como que imagínate que salimos de comer y nos cuadran. Y nos cuadran, tú mides aproximadamente 1,80 m, yo mido 1,60 m y nos cuadran dos tipos de 1,70 m. Obviamente tú puedes con el de 1,80 m, con el de 1,70 m, pero a mí que soy chiquito y bajito, nada, pues a mí me va a cargar y me va a hacer la 360 de sangre y termino en el piso. Entonces, claramente eso es lo que va a pasar. Nos vamos a repartir uno a uno, pero yo claramente no tengo capacidad suficiente para poder atender la carga que se me va a venir encima. Interesante, está bueno el ejemplo. De hecho, por más que yo soy grande, yo me hubiera ido corriendo llorando, pero, pero no importa. La cosa es de que el modelo ponderado va a ayudarte también a hacer un modelo round robin. Por eso es súper importante que definamos si es que las regiones son homogéneas o heterogéneas. Si son homogéneas, muestro mitad, ¿no? O 30%, 33%, 33%, pero si no, entonces definamos cuál es la capacidad real que tengo para hacer esa distribución, ¿sí? Y también, ojo con algo, el performance, esto es algo antes que me olvide, el performance o la topología de distribución de performance también va a priorizar la latencia si es que la latencia fuera un componente determinante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, Edson? Si es que yo tengo la región, por ejemplo, de Estados Unidos 2 y no sé, y Japón, y todos mis usuarios son de Perú, y he utilizado performance. ¿Qué va a pasar con la región de Japón? Nada, o sea, bueno, desierta, porque obviamente por performance los va a enviar a quien tenga la respuesta más rápida. La respuesta más rápida va a ser la región de Estados Unidos. La región de Japón simplemente va a quedar desatendida. Voy a tener recursos ahí sin utilizar y que no genera gasto. ¿Estoy bien? Sí, totalmente. Lo que nos lleva al último punto Antes, de los... Sí, antes de eso, yo sé que este tema escapa, pero me parece súper importante aprovechar esto, porque cuando hablamos de que justamente Traffic Manager me permite manejar o tunear de algún modo la forma en que se distribuye la carga, me pongo a pensar en estos escenarios de DevOps de despliegue. Entonces, también es una forma que puedo usar cuando quiero empezar a hacer experimentación sobre las cargas que tengo y poder manejar esquemas de despliegue diferenciados. Es decir, no generar un despliegue de una sola y hacer un Big Bang y que todo salga, sino empezar a prorratear o experimentar con los despliegues que yo quiero en función de la carga, en función de la zona, en función de la región. Eso me pareció comentarlo, sale del scope de la charla, pero me parece también una característica importante y que se puede aprovechar cuando quiero empezar a manejar esquemas de despliegue diferenciados. Ahora sí, vamos al siguiente tema. Ok, ya hablamos de cómputo, hablamos de redes, y ahora hablemos de el otro componente importante de los sistemas, que es la data. ¿Dónde está la data? Que son los temas de almacenamiento. Entonces, sí, vamos para almacenamiento. pero sin entrar a base de datos. Acá Sí, nos hemos entrada, enfocado en disco. Y cuando hablamos de disco, y esto va a ser muy rápido, vamos a ver varios tipos de disco disponibles, ¿sí? Vamos a tener localmente redundante, zona redundante, georredundante y georredundante de solo lectura. Entonces, cuando hablamos de localmente redundante, vamos a hablar de que vamos a tener 3 copias consistentes en el mismo data center, dentro probablemente de la misma zona de disponibilidad o no, ¿ok? Esa es una de las cosas creepy. O sea, yo puedo tener mi infraestructura en la zona 2 y mi localmente redundante puede estar en la zona 1 y yo no tengo ningún control sobre eso, ojo, ¿eh? Entonces, tengo que saber exactamente cuándo pongo localmente redundante. Eso es lo que quería comentar, porque decía, ¿y hay manera de controlar eso? No, no puedes. No, eso se maneja internamente en función de cómo el proveedor lo maneja la plataforma. Y por eso es que existe la zona redundante, ¿no? Y la zona redundante es básicamente que voy a tener, si estoy utilizando un concepto de multizonas, voy a tener mis réplicas eventualmente consistentes entre las distintas zonas de disponibilidad que tengo dentro de esa región que estoy utilizando, ¿no? Y ahí voy a pasar de 3 copias a tener 3 copias en cada una de esas, perdón, 3 copias distribuidas entre las zonas de disponibilidad, ¿no? Entonces, está súper bueno porque me ayuda un poco más a alinear mi data a las zonas donde se está generando la data o se está consumiendo la data, ¿no? Y luego me voy a la georredundante, donde voy a tener 3 copias locales consistentes y 3 copias en otra región que son eventualmente consistentes, pero a las cuales yo no puedo acceder. O sea, eso de ahí es como que ya, ¿sabes qué? Yo sé que lo tengo, pero nunca lo voy a poder usar. Entonces, Claro.
Ahí No, no, sí. Dale. me estoy protegiendo de eso básicamente de que se caiga mi nube, ¿no? O sea, si se cae Azure en ese momento, me estoy protegiendo porque no tengo pérdida de datos y lo tengo en una región secundaria. Exacto, ahí hablábamos un poco de los RTO, ¿no? Eso lo que va a ayudar justamente es a la disponibilización de mi data, que no la pierda, que la tenga presente y no simplemente se muera porque la región se muere. Esto en particular de los escenarios que habíamos hablado anteriormente, escenarios de alta disponibilidad, perdón, desastres naturales. En caso de desastres naturales, tengo que empezar a ver esquemas de replicación geográfica cuando hablamos de desastres naturales grandes, gigantescos. Godzilla ataca a Japón, por ejemplo, Godzilla y King Kong se pelean y todo el continente queda destruido. Entonces, ¿cuál es mi opción? Me voy al otro continente y mantengo ahí redundante mi dato. Y hay una más, que es la de Read Access Your Redundant. Sí, y esa es la que particularmente yo elegiría si voy a usar multiregión, ¿no? Porque me Uh -huh. permite tener una réplica en una región par, que ahorita vamos a ver qué es una región par, y en esa región par yo sí puedo acceder a la réplica de lectura. Entonces, cuando yo acceda al endpoint, a hacer la escritura, lo voy a escribir en la región primaria, y cuando quiera hacer la lectura, lo voy a hacer en la región secundaria, ¿no? Dependiendo de dónde me encuentre. Si estoy obviamente en la región primaria, leeré de la misma región primaria, ¿no? Entonces, eso está súper porque acá ya sí puedo acceder a la data, ¿no? Y puedo consumir, y me parece mucho más costo efectivo y que maneja Uh -huh. mejores casos de uso. Y nuevamente, solo lectura. De que se vienen cosas interesantes, sí, esperemos que pronto, ¿sí? Uh -huh. Pero bueno, entonces, no sé si te queda la duda, Edson, de qué cosa es una región par. Sí, has mencionado el tema y yo digo que entonces no es lo mismo tener mi región de Estados Unidos y mi región de Brasil, por ejemplo, o mi región de Alemania, no es lo mismo. ¿Cómo funciona esto de la región par? Vamos a hablar de eso. Bueno, las regiones no se eligen de forma aleatoria, ¿ok? Se eligen siguiendo los criterios de cuáles son las regiones pares. Entonces, si uso una estrategia multiregion, lo que yo voy a querer es que la segunda región que elijo sea par de la primera, ¿ok? Esa es una recomendación. Entonces, si por ejemplo utilizo el este de Estados Unidos 2, voy a sugerir que utilicen el centro de Estados Unidos 2, que es su región par. Entre las regiones pares, primero que Microsoft no aplica actualizaciones a dos regiones pares al mismo tiempo. Entonces, si lanzo una actualización a algún componente de Azure, no lo lanzo en ambas regiones al mismo tiempo. Segundo, O sea sí, que acá, si recordamos uno de los conceptos anteriores, es como si hablara en macro, en gran nivel de un update domain. Es como algo así, es como tener el concepto de update domain, pero a regiones y a pero a servicios. nivel de región, claro, algo así, Exacto. algo así. Uh -huh. Luego, que también es importante, es de que los componentes que tienen replicación, por defecto trabajan en replicación en sus regiones pares. ¿Ok? Así que Uh ya -huh. con eso garantizo al menos que, por ejemplo, si uso Read Access GRS en storage, puedo acceder a mi copia desde mi región par. Pero al mismo Uh -huh. tiempo, garantizo que esas dos regiones pares tienen cientos de kilómetros de separación, como para que en caso de que haya un desastre natural, ese desastre natural no afecte necesariamente a la región secundaria, ¿no? Entonces, es muy importante porque existe esa separación física, ¿no? Que también nos va a garantizar esa resiliencia que queremos lograr. Entonces, muy importante, regiones pares, esto se actualiza siempre con todas las nuevas regiones, esto está súper desactualizado, pero pueden entrar así en su buscador de preferencia, ¿no? Y buscan en Google, por ejemplo, Azure Pair Regions, ¿no? Y les va a salir toda la lista de las regiones pares actualizadas. Entonces, nuevamente, esta es una práctica, es una recomendación que tenemos porque tiene sendas ventajas, pero nuevamente son recomendaciones. Esto va a influir en su diseño, va a influir en qué quieren hacer, en cómo lo vayan a hacer, pero al final son recomendaciones. Es súper importante buscar esta información que está disponible públicamente, está bueno, es uno de los portales de documentación de Azure, si no me equivoco, pero todo esto está súper disponible. Bien, Buenazo. entonces, Y nos vamos ¿te parece directo al Chaos Studio? vamos para allá. Yo creo que ya vamos para allá y vamos a cerrar. Bueno, que hablábamos de la... Acá, ¿qué es Caos Studio? ¿Qué es caos? Habíamos hablado al inicio de que los sistemas son estructuras, pero que se despliegan en entornos caóticos. ¿Cómo puedo hacer frente a este entorno caótico? Y de hecho, ahí vamos a hablar de conceptos importantes, ¿no? Vamos a hablar de conceptos en los cuales todas las cosas pueden cambiar en algún momento, ¿no? Ya no vamos a vivir, Edson, y no sé si te acuerdas de nuestras experiencias en eso de que, ¿sabes qué? Una vez al año tenemos que hacer prueba de contingencia, ¿Qué es ¿no? eso? ¿Qué es prueba de contingencia?
¿no? Y una vez al año tenemos que probar si todo lo que está arriba falla, me voy a todo lo que está al otro lado, ¿no? Al costadito que es mi data center secundario. Y en ese momento me doy cuenta si mi estrategia funcionó o no funcionó, ¿no? Y eso lo hago Ujú, nuevamente una vez al año. ujú, En cambio, en un modelo de caos, lo que yo voy a garantizar es de que estas pruebas o experimentos se estén ejecutando constantemente. Incluso van a ser parte de mis procesos de continuous delivery, ¿no? O sea, antes de hacer el despliegue de una nueva solución, lo que yo voy a hacer es voy a procurar que múltiples escenarios sean probados, sean testeados, para ver si es que ya está cumpliendo con los criterios para poder hacer release. Cosas que pueden pasar, por ejemplo, puede pasar que cae un componente de una región y no el resto de componentes. Puede pasar que mi aplicación no maneja reintentos, o si maneja reintentos, por ejemplo, no tiene un circuit breaker, ¿no? Entonces, agrega múltiples reintentos hacia los backends o hacia los componentes dependientes. Puede pasar también, Edson, de que no estoy pensando en algunos casos de uso que podrían ocurrir, basados, por ejemplo, en algo malo en mi aplicación, basados en un tipo de ataque de negación de servicio, basados en algún parámetro que rompió mi aplicación, basados en tantas cosas que pueden ocurrir, que es inimaginable la cantidad de escenarios que podemos probar, ¿no? Y es por eso que Microsoft, y esto lo anunciamos en el Build, y esperamos que ujú, pronto, de hecho, y eso también es una de las novedades, pronto vamos a tener un public preview para que todos puedan probar. ujú. Esperemos que este año calendario. Y en ese public preview van a poder probar Azure Chaos Studio, que ya les permite automatizar los procesos de gestión del caos en Azure, integrado nativamente en Azure y que va a soportar Cosmos DB, Azure Kubernetes Service, máquinas virtuales, app services, ¿no? De tal forma que podamos ejecutar estos juegos, estos experimentos, siempre antes de salir a producción y poder medir realmente si ese SLO se está cumpliendo o no. Y Acá ahí hay dos, ujú, perdón, dale, sí, dale, dale. no, eso, quiero que cuenten, porque hay una herramienta que se llama Chaos Monkey, el mono de caos, por alguna razón, Ajá. ¿no? Y quiero ahí por ejemplo, nos cuentes. Sí, esto es un poco de historia ya, porque ya pasó bastante tiempo, entonces es algo de historia. ¿Qué es lo que pasaba? Una compañía de streaming que todos usamos mucho, Netflix en particular, tiene una infraestructura que les interesaba mucho saber qué pasa cuando algo falla, porque el valor de Netflix justamente está en darte distracción, darte entretenimiento, pero si su plataforma está caída, se va a hacer el valor que ofrece. Entonces, ellos empezaron a pagar cosas deliberadamente para validar que su infraestructura funcionaba correctamente. Y en las diapositivas anteriores vimos un componente interesante en la automatización. Entonces dijeron, en lugar de desenchufar a mano el cable de red, lo que voy a hacer es voy a programar un script que mate una NIC, que mate la NIC, que mate el interfaz de red de determinada máquina. Y voy a ver qué pasa. Empezaron a automatizar esto y toda esta librería de diferentes experimentos lo llamaron el Chaos Monkey, los mundos del caos. Tienes al Chaos Monkey, tienes al Chaos Gorilla y cada uno hace diferentes cosas. Desde apagar cosas tan inocentes como apagar una interfaz de red hasta matar una región completa. Esto es un poco de historia. Eso se llamaba Chaos Monkey. Literal, Ahora, el mono con escopeta. el mono con escopeta. Era literalmente un mono con escopeta y que después la levantaba y así tipo moradores de la arena, he visto el polo de Star Wars, super fan, y empezaba a cantar victoria. Un par de cosas que yo quería mencionar sobre esto es que da un cambio súper importante en la concepción de cómo vemos el plan de contingencia, porque el plan de contingencia lo vemos justamente como mencionaste, como eso que yo voy a hacer una vez al año para saber si no me muero cuando suceda. Ahora ya no es un evento. El plan de contingencia no es un evento. Y esto lo usábamos, me acuerdo, cuando trabajábamos juntos en otro proyecto. Pasé de ver con miedo el plan de contingencia a vivir en contingencia. Y esa es la dinámica de todo esto. Si lo incluyo en procesos más automatizados, más continuos, como mi CI, mi CD o otras cosas que ejecuto cada cierto tiempo, mi plan de contingencia deja de ser un evento, deja de ser esa cosa que voy a ejecutar, romper el cristal cuando sucede un incendio, a vivir permanentemente en contingencia. Y lo otro, que mencionaste experimentos. Eso significa un día que llego, pateo la puerta y digo, quiero saber qué pasa si apago este servidor. No, no significa eso. No es que voy a literalmente agarrar como mundo con escopeta y tirar a lo loco y bajarme el servidor y ver qué pasa. Voy a empezar a diseñar experimentos. Esto es súper importante. Voy a diseñar experimentos en escenarios controlados. Voy a tratar de controlar el blast, el área de efecto de estos experimentos, de la explosión cuando suceda, porque la otra parte importante es que esto lo puedo hacer en producción. Lo puedo hacer en producción, pero de manera diseñada. Voy a poder diseñar cosas para
tener claro qué se afecta y qué no se afecta. Y poder generar aprendizaje de esto. Porque de nada me sirve volar algo si es que no aprendo de eso y no sé cómo puedo mejorarlo, cómo puedo prevenirlo más adelante. Buenazo, gracias Edson. Y creo que nos vamos a las preguntas. Ahí Sí. tenemos la pregunta que debíamos, que es la pregunta LB. Dice, ¿cómo manejar resiliencia a través de servicios non-regional como el Azure AD? Esa es la primera pregunta, donde las zonas y regiones no aplican. Bueno, Uh-huh. ahí la respuesta es un poco diferente, porque Azure Active Directory es un servicio SaaS, no es un IaaS, no es un PaaS, no es un CaaS, es un SaaS. Significa que es 100% administrado por tu cloud provider y tú no tienes mucho control sobre el nivel de resiliencia o configuraciones específicas para darle resiliencia a ese componente. Entonces, por ejemplo, si tú quisieras, y a ver, traduciendo un poco tu pregunta, protegerte ante una caída, por ejemplo, de Azure Active Directory que podría representar una indisponibilidad en tu infraestructura, en tu arquitectura, existen los conceptos, por ejemplo, de Managed Identities, ¿no? Y los conceptos de Managed Identities pueden trabajarse localmente dentro del contexto de mi aplicación, de tal forma que tengo una preautenticación de aplicación, que tengo un token y una duración de sesión que pueda ser utilizada sin revalidar el token, ¿no? Cada vez que tengo que hacer un consumo de un servicio dependiente y poder, por ejemplo, protegerme ante una eventual caída de la cual yo no tengo control y que pueda representar una indisponibilidad del servicio. Sin embargo, también está el compromiso de Microsoft y es un compromiso muy fuerte de trabajar cada día más fuerte en hacer nuestra plataforma más resiliente y que soporte fallos, ¿no? Entonces, cada una de las acciones y de las indisponibilidades también representan aprendizajes para hacer que las cosas se vuelvan mejores, ¿no? Y que esas cosas no vuelvan a pasar en el futuro y que esas cosas hagan que la solución al final sea mucho más fuerte y resistente, ¿no? Adicionalmente a eso, me preguntas, ¿el tener una segunda nube con otro IDP no mejoraría el SLA combinado? No, porque recordemos que el SLA combinado es la multiplicación de ambos. Entonces, si yo agrego el 99.99% de mi nube con el 99.99% de la otra nube, voy a lograr lo mismo que teniendo 99.99% en una región y 99.99% en otra región de mi misma nube. Lo único que Uh-huh. estoy ocasionando en ese caso es, uno, teniendo tráfico transcloud y transregional que me cuesta más dinero, complejidad en el tema de la Exacto. operación de la nube, la estandarización de la nube, la estandarización del componente, y tercero, que realmente ninguna de las nubes es completamente homogénea. Entonces, no necesariamente las acciones que yo aplique, ni pipelines, ni cookbooks, ni nada, en una nube va a funcionar en otra. Así utilice Kubernetes, ¿no? Entonces, es muy importante entender cuál es el beneficio o no y veamos Uh-huh. cuáles son los casos que tal vez sí lo necesiten, ¿no? Netflix, por ejemplo. Netflix no utiliza varias nubes en un modelo activo-activo, por ejemplo, ¿no? O Disney, por ejemplo, que no utilizan varias nubes en un modelo activo-activo. Lo utilizan para cómputo específico, o sea, utilizo lo mejor de cada nube para crear una arquitectura que en su conjunto me agregue valor a mí y al negocio, ¿no? Entonces es un enfoque diferente a, oye, voy a replicar, no sé, Azure Function con Google Cloud Function, con Lambda, y los voy a distribuir en un solo lugar y voy a tener multicloud. Eso realmente me agrega más complejidad que valor. Exacto. Hay un punto importante, de hecho, yo creo que jamás vamos a terminar de incidir sobre lo importante que es tratar al máximo de reducir la complejidad sin que eso afecte tu nivel de servicio. O sea, si no agregues complejidad gratuitamente. Si tienes otras formas de lograr el mismo resultado, la misma confiabilidad, y además, bueno, ahorrando dinero también, porque hay un tema financiero detrás, y reduciendo la complejidad, es mucho mejor. Siempre tienes que buscar una cosa súper importante cuando trabajas con arquitectura, es reducir la entropía del sistema. Y una forma muy importante, muy buena de reducir la entropía del sistema es reducir la complejidad de los componentes que tienes. Mientras menos caos generes al interno de tu propia arquitectura, va a ser más fácil recuperarte, va a ser más mantenible, va a ser más amigable contigo mismo, porque cuando lo veas en 2 o 3 años, vas a culpar a tu yo de hace 3 años de por qué hiciste eso, por qué te parece una buena idea en ese momento, lo vas a cuestionar. O la Sí, no, clásica, ¿no? siempre Esto lo decimos, es hacemos. problema de nuestro yo del futuro, ¿no? Exacto, este es el problema del Edson del futuro. Y el Edson del futuro llega y dice por qué. Pero sí, pasa. Bueno, y la última pregunta es, ¿Microsoft practica lo de Chaos Monkey internamente? Bueno, Chaos Monkey, ojo, no es una metodología, Chaos Monkey es una tecnología, ¿no? Uh-huh. Que aplica los conceptos de ingeniería del caos.
Nosotros lo que hacemos es, aplicamos conceptos de ingeniería de caos, sí, y básicamente nuestro conocimiento, toolset, metodología, lo hemos llevado hacia este servicio que es Azure Chaos Studio, que esperemos que pronto, que este año calendario, puedan comenzar a probarlo ustedes, ¿no? Para que vean también qué fácil es poder implementar estos experimentos con este framework que vamos a implementar y que vamos a desplegar. Todo este tema se refiere a Chaos Engineering. Chaos Engineering es un tema agnóstico a la tecnología, es una disciplina que existe que está basada justamente en generar turbulencia en los sistemas para poder estudiar cómo reaccionan. Porque ya lo vimos, es como Jenga, se despliega sobre entornos totalmente caóticos, que no siempre vamos a poder anticipar el resultado. Entonces, la única forma de saber cómo va a funcionar es generando casos y turbulencia y experimentos, esperando ver cómo resuelve esto. Bueno, José, creo que ya hemos cumplido, estamos con la hora también, creo, si no me equivoco, la verdad es que ni siquiera he visto la hora, pero estamos súper emocionantes, súper apasionada la conversación realmente, y creo que eso es. No sé si estoy dejando algo en el tintero. Uy, estoy en mute. Yo creo que No, no. ya ahora sí. Les estoy dejando mi correo y el DevZone por si tienen alguna duda. También nos pueden contactar por LinkedIn. Es joyapu@microsoft.com o echavesmonta@microsoft.com. Nosotros con toda confianza y cariño, cuando tengamos tiempo, los vamos a poder ayudar o responder. No les prometo que seamos así súper rápidos, pero si quieren algo más inmediato, nos pueden escribir por mensaje también de LinkedIn y seguramente lo vamos a ver más rápido. Y nada, eso ha sido todo hoy día. Espero que les haya gustado la sesión. En verdad la hemos preparado con mucho cariño para ustedes y por favor mándenos ideas de qué otras cosas quieren ver y nosotros encantados de irlas preparando. Entonces, buenas noches. Súper importante, José, antes de despedirnos. ¿Esta charla es solamente de ahorita o la pueden ver después? No, de hecho la pueden ver después. Entrando al mismo link del evento, van a poder ver la grabación de la charla apenas acabe. Así que, o con enviársela a sus tranquilidad. amigos. Sí, y hemos activado los subtítulos del video, así que también pueden buscar por alguna palabra clave que hayamos dicho y saltar al tiempo del video en el que lo hayamos hablado, por si no quieren escucharse esta hora, 40 minutos de sesión. Nos emocionamos mucho, sorry por ello, pero en verdad les agradecemos por haberse mantenido con nosotros hasta el final. Y muchas gracias nuevamente. Listo. Adiós. Gracias, nos vemos, hasta luego.